Hola, muy buenos días, bienvenidos a otro episodio de Unicornio Pantone. Hoy estamos de manteles largos, tenemos una invitada muy especial, la doctora Amanda del Carmen González, que es la jefa, la titular de la unidad de género e igualdad del OPLE. Le damos la bienvenida. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Teo, yo agradezco mucho la invitación y pues es un gusto participar en estos episodios con los temas que pues obviamente interesan a todos los sectores poblacionales. Muchísimas gracias. Quisiera yo empezar por qué es Estado, qué es nación cultural, nación política. Estado, una de las teorías es que es todo el aparato gubernamental, pero también son los ciudadanos. Esa es una de las teorías del Estado, porque hay muchas otras teorías sobre lo que es el Estado. Nación cultural es lo que nos hace partícipes del país en donde vivimos. La memoria histórica, las cuestiones folclóricas, su cultura, su gastronomía, artes, etc. Pero entramos a lo que es la nación política. La nación política es quién nos gobierna y cómo nos gobierna. Y aquí es a donde entramos con las preguntas. ¿Cómo nos hemos ido gobernando, doctora? Claro, pues de acuerdo a nuestra Constitución, el sistema político de nuestro país es una democracia y eso tiene implicaciones respecto de cómo justamente esta va a ser posible. De entrada, pues hablamos de un Estado de Derecho, de normas que precisamente van a regir esta institucionalidad. Para que exista democracia, pues debe de haber respeto a los derechos humanos, debe de haber una independencia y separación de poderes públicos, debe de haber procesos electorales basados en el sufragio libre y universal, debe de haber pluralismo político, que implica que no solamente un partido político sea quien tenga acceso al poder público, sino que haya diversidad de institutos políticos que puedan participar en la contienda. Y por supuesto que una vez que las personas acceden al poder, lo puedan ejercer de manera libre. Digamos que estas son las 5 premisas que internacionalmente han sido reconocidas para hablar de que un Estado vive en democracia. Y bueno, pues todo lo que implica o todo lo que se implica a partir de ello, que tiene que ver con el establecimiento de normas que van a perfilar cómo es que va a operar cada uno de estos elementos. Dentro de esta democracia está la parte electoral, que es lo que nos ocuparía el día de hoy. A diferencia de otras décadas, sí, a diferencia de otras décadas que no viene al caso mencionar ahorita por cuestiones de tiempo también, nos vamos a adelantar un poco en el tiempo. ¿Qué es el INE? Bien, pues en 2014 hubo una reforma a nuestra Constitución política, que es la máxima norma del Estado mexicano en el país. ¿Qué es lo que ocurre con esta reforma? Se dispone que de esa fecha en adelante se va a implementar un sistema nacional electoral, lo que da paso a la transformación del entonces Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional Electoral, que va a ser el ente rector en temas electorales. La propia Constitución dispone que el INE va a tener la rectoría en ciertas temáticas
y que de manera paralela van a existir organismos públicos locales electorales que van a desarrollar también tareas en la materia, simplemente que estos organismos van a actuar en la competencia de las elecciones de las entidades federativas, por poner un ejemplo. Y que pudiera, digamos, ser también más accesible a la sociedad que nos ve o nos escucha el día de hoy. El Instituto Nacional Electoral va a dirigir los temas de la capacitación de las funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. Va a decidir, por ejemplo, la ubicación de las casillas. ¿Qué es lo que compete a los soples? Bueno, que cuando hay elecciones locales va a tomar en cuenta esas directrices, va a colaborar en algunos temas con el instituto, por ejemplo, para la instalación de las casillas, pero sí hay competencias delimitadas para el instituto, para los soples, dependiendo de la naturaleza del proceso electoral, sea federal o sea local, y de esta manera lo que se garantiza es que a lo largo y ancho del país pues tengamos procesos electorales bajo elementos homologados, bajo los mismos estándares de calidad, y que los mismos procedimientos que se siguen en Veracruz se sigan en Sinaloa, reitero, bajo la batuta del Instituto Nacional. Hay otro tema también, por ejemplo, que nos empalma, que tiene que ver con que a partir de la reforma se crea un servicio profesional electoral nacional, el famoso SPEN. Eso implica que hay servidoras y servidores públicos, funcionarios electorales que van a ser llamados al servicio electoral a partir de una convocatoria y bajo pautas que marca el instituto, pero que van a prestar su servicio en los soples. Entonces, de esa manera se van articulando muchas dinámicas que permiten que convivamos en un sistema nacional, como yo lo refería al inicio. Ya vimos cuál es qué es el INE y sus competencias, pero si fuera tan amable de profundizar un poquito más, ¿qué es el OPLE? O sea, porque nosotros aquí sobre todo los que vivimos en Jalapa, siempre pasamos por la calle Juárez y vemos OPLE, ¿no? Sí. Pero en realidad no sabemos qué cosa claro, es el OPLE. Y la verdad es que lo más que nos llega a pasar es que nos dicen, son las personas del INE en Veracruz. Porque efectivamente, pues antes de 2014 lo que existía en Veracruz era un instituto electoral veracruzano, un IEF que se regía bajo normatividad estatal, pero ahora con este sistema nacional, particularmente en Veracruz, y es el único caso, adoptamos ese nombre que da la Constitución. Por eso somos organismo público local electoral del estado de Veracruz. En una idea además de que de pronto todas las instituciones así se iban a llamar, pero bueno, solo ocurre en Veracruz y ese nombre es el que tenemos. Perdón por la pregunta. Entonces, por ejemplo, en otros estados, en otras entidades federativas, tienen otro nombre. Exacto, institutos de participación ciudadana, institutos electorales del estado que corresponda. Digamos que eso quedó a decisión de cada colegiado o de cada institución en su entidad federativa. Concretamente, el OPLE lo que va a hacer o a lo que va a dedicarse a partir, insisto, de este sistema nacional es a preparar, a supervisar, a garantizar la elección de las autoridades locales. ¿Qué implica? El acceso a la gubernatura, a las diputaciones locales y a los ayuntamientos. Es importante destacar que los institutos electorales de otras entidades federativas donde hay otros cargos o hay más cargos para elegir, pues también se encargan de esos procesos. En Veracruz, reitero, es gubernatura, diputaciones locales por ambos principios y ayuntamientos. Entonces, bueno, de esa manera es que el OPLE perfila su trabajo cuando ocurren los procesos electorales y también cuando así llegara a presentarse, atenderá la preparación y el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, que son otros ejercicios participativos también considerados en nuestra Constitución local.
Y bueno, pues reitero, hay confusión de pronto de estas competencias de INE y de OPLES. Evidentemente el INE tiene más presencia mediática. Por ejemplo, una función reservada al INE es la credencialización, la elaboración del padrón y lista nominal, y por eso, bueno, es que la ciudadanía le identifica más. Pero sí es valioso que se sepa que en los estados hay estos institutos electorales locales, y en el caso de Veracruz es el OPLE Veracruz. ¿Y cuáles son las funciones hacia la ciudadanía fuera de las elecciones? Claro que sí. Nosotros tenemos un trabajo muy importante, parte también de directrices nacionales que tienen que ver con la construcción de la ciudadanía. Es decir, el que haya una democracia implica también que las ciudadanas y los ciudadanos nos comportemos en este esquema de cultura cívica que hace posible la democracia. ¿A qué me refiero? Que nuestro comportamiento, los principios y valores que lo rigen, pues sean principios y valores congruentes con aquellos que pregona la democracia. Básicamente el respeto a los derechos humanos, principios como pudiera ser la tolerancia, la inclusión, la participación, el ejercicio de nuestras libertades. Entonces, de esa manera es que cuando no hay proceso electoral, el OPLE generalmente está diseñando y está trabajando actividades que tienen que ver con esta promoción de la cultura cívica, de tal manera que preparemos a la sociedad para que cuando vengan las elecciones, pues sea una sociedad que participe, que se involucre, y no solamente al momento de la jornada, sino que pueda interactuar en diferentes momentos de la preparación del proceso, y que eso además legitima el quehacer de las autoridades electorales. Yo soy testigo de eso porque en temporada no electoral, nosotros como población LGTB hemos tenido reuniones con el OPLE para estudios, para trabajos de acciones afirmativas, cómo se puede transversalizar nuestras propias acciones junto con la institución. Claro que sí. Bueno, de entrada compartirles que si bien es cierto, el órgano de dirección del OPLE es un consejo general con una consejera presidenta, 6 consejeras y consejeros, al interior del organismo también se integran comisiones que dan seguimiento particular a diferentes temáticas que inciden de forma transversal en los procesos. En el caso del OPLE Veracruz, está integrada una comisión permanente de igualdad de género y no discriminación. Esta comisión es renovada en su integración de manera anual, y al inicio de su integración pues genera un plan anual de trabajo. Ese instrumento, digamos, es el que nos va a regir particularmente en todas estas acciones de promoción, de difusión y de inclusión de diferentes sectores poblacionales. Porque al final todas y todos hacemos posible la democracia. Entonces, ¿qué es lo que procuramos a partir de esta comisión permanente, de la cual además la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión es Secretaría Técnica? Pues es tener acercamiento con diferentes sectores poblacionales para que, reitero, llegado el proceso electoral, lleguemos en mejores condiciones. Cito algunos ejemplos para aterrizarlo en los trabajos que hemos hecho con la comunidad LGBT. Tenemos, por ejemplo, a través de nuestras redes sociales o de medios de comunicación, campañas de promoción orientadas a que es importante que cierto sector poblacional participe. Y entonces, pues de manera gráfica ilustramos estos mensajes con diferentes, insisto, sectores poblacionales. Trabajamos también diferentes campañas informativas orientadas a que cada sector en lo particular pueda ubicar de qué manera participar con nosotros. De igual forma, tratamos de garantizarles a los diferentes grupos etarios algún espacio de participación. Yo me permito compartirles que recientemente en el OPLE recibimos a integrantes de la Quinta de las Rosas con un programa cultural
porque creemos importante y valiosa también esta interacción, es decir, nosotros acudimos a incentivar su derecho al voto, pero también procuramos recibirles y darles un espacio en el OPLE para las actividades que ese sector genera. Recientemente, por ejemplo, en el mes de junio tuvimos el encendido del OPLE Veracruz en la bandera del arco iris. Con la población LGBT hemos realizado, al menos ya en lo que va del año, 2 encuentros, de tal manera que podamos advertir cómo ustedes perciben la participación política que tienen en el Estado, cuáles son aquellos pendientes que tenemos con la comunidad para que ejerza de manera efectiva esa participación política, y algo hacia lo que tendremos que construir seguramente en los próximos meses, que tiene que ver con el reconocimiento de las violencias que ustedes viven en estos procesos políticos. Algo que sí quisiera hacer notar, doctora, si me lo permite, es que sí hemos tenido el apoyo del OPLE. Sí, siempre han estado en la mejor disposición, por lo menos a mí me ha tocado como activista y como a veces como representante de alguno de los grupos, y siempre ha habido una respuesta, a veces no la que quisiéramos, la verdad, porque luego hay veces que se contrapone con alguna ley, algún reglamento, etcétera, etcétera, pero siempre tratar de encontrar ese puente. Claro. Al final, pues como cualquier institución pública, nos regimos por un principio de legalidad. Efectivamente, no podríamos hacer más allá de lo que la ley, nos mandato, nos permite, pero sí el OPLE Veracruz ha mantenido una línea de diálogo y sobre todo desde mi muy particular punto de vista, ha sabido mantener ese papel que como árbitro tiene. Al final, nuestras instalaciones, si así lo refieren las consejeras y consejeros, pues es la Casa de la Democracia en Veracruz, y eso posibilita que podamos traer a la mesa insisto, diferentes grupos, diferentes visiones de la sociedad civil organizada, y que de alguna manera ese diálogo, esas charlas, ese reconocimiento de realidades, pues nos permita trascender en nuestro quehacer institucional. Porque al final nosotros podríamos organizar las mejores elecciones del Estado, pero si nadie acude a las urnas, si nadie, por ejemplo, participa en la integración de nuestros órganos desconcentrados, si nadie se suma como observador u observadora electoral, o si de pronto la ciudadanía deja de interesarse por participar como funcionaria de mesa directiva de casilla, pues las elecciones no serían posibles. Y eso es un elemento de legitimidad que es indispensable también en un sistema democrático. Ya estamos en tiempo de campaña electoral a nivel nacional. A nivel federal, así es. Yo le quisiera preguntar si es que tiene usted el dato exacto o más o menos el dato así a flote. ¿Cuál es el padrón nacional? ¿Cuántos votantes somos? Okay, bueno, pues a nivel nacional el padrón y la lista nominal oscilan alrededor de los 90 millones, y en el caso de Veracruz, entre padrón y lista, el aproximado es igual, entre 6 y 5 millones de personas las que se encuentran inscritas. 5 o 6 millones. Yo desde aquí en lo personal les hago la invitación de que en este proceso electoral que ya pronto vamos a tener, que el tiempo se pasa volando, salgan a votar por quien quieran, por quien deseen, pero no dejen votos vacíos. El peor enemigo de la democracia es el abstencionismo.
Y nos podemos quejar de los gobernantes, de cómo nos gobiernan, los podemos elogiar, podemos hacer miles de cosas, cientos de cosas de quienes nos gobiernan. Pero si no salimos a votar, entonces no podemos culpar tanto al gobierno porque somos nosotros quienes lo elegimos. Así es que yo les convido, les invito para que salgamos a votar y no dejemos las urnas ni medio vacías ni medio llenas, sino que las completemos. Bien, sí, al final es un elemento de responsabilidad, insisto. Si queremos vivir en democracia, entonces nuestro comportamiento tiene que ser democrático, lo que implica tener un nivel de participación activa en la sociedad. Entendemos que es difícil con los quehaceres de la vida diaria de pronto todavía llegar en la noche a casa e informarse y analizar las plataformas políticas y poder generar, no sé, solicitudes de acceso a la información o solicitar esquemas de rendiciones de cuentas, pero hasta el momento en el que como también ciudadanas y ciudadanos nos generemos ese compromiso y ejerzamos esa ciudadanía de manera plena, pues es como las cosas empezarán a funcionar de mejor manera. Y volviendo a la población LGTB, ¿qué acciones afirmativas ha tenido el OPLE para con esta población? Claro, bueno, de entrada es importante señalar que las acciones afirmativas pues son medidas temporales que toman las autoridades electorales con la finalidad de equilibrar la postulación y en consecuencia el acceso al poder de los diferentes sectores de la población. En ese sentido, desde el OPLE Veracruz se ha pugnado por generar estas acciones afirmativas para diferentes grupos, como lo son las personas justamente de la comunidad LGBT y prioritariamente personas indígenas. ¿Qué es lo que ocurre? Se reservan ciertas posiciones, insisto, tanto para postulación como para en su momento designación. En el último proceso electoral hubo una acción afirmativa particularmente dirigida a la comunidad, lo que permitió que un escaño de las diputaciones locales fuera asignado a un miembro de la comunidad. Claro, el compromiso de la autoridad electoral es garantizar ese acceso. Las condiciones en las que se ejerza ya esa posibilidad son ya distintas. Ya es independiente, ya es... Así es, pero sí es importante que la sociedad sepa que ahora mismo que está por arrancar otro proceso electoral local, ya tuvimos efectivamente el inicio del proceso federal en la semana pasada, pues el OPLE tendrá que hacer los análisis, está construyendo ahora mismo ejercicios participativos de consulta a ciertos sectores que le va a permitir tener un diagnóstico de esas necesidades de participación y seguramente para inicios del próximo año, antes del registro de las candidaturas, el determinar cuáles serían las acciones afirmativas que permitirían pues una mayor inclusión en los comicios. Lo importante o lo trascendente de este tipo de posibilidades, lo referiría yo así, es que lo que se busca es que de alguna u otra manera, ya sea por una decisión de poder legislativo o porque ya tengamos un entendimiento mejor de la democracia, estas acciones afirmativas en algún momento dejen de ser necesarias y que ya, digamos, haya por un tema normativo o bien porque ya alcanzamos ese nivel de participación, pues la totalidad de sectores se vean representados, por ejemplo, en una
legislatura local, en un Congreso de la Unión, en una gubernatura, etcétera. Pero bueno, también lo cierto es que el INE pues hace lo propio con su proceso federal, de tal manera que así como hay acciones afirmativas para el Estado o los estados, también las habrá en el proceso federal. ¿Y el papel transversal que tiene el OPLE para con la población LGTB? ¿Cómo lo ve usted? Claro, bueno, al final entendemos de entrada que esta incidencia que buscan tener las autoridades electorales pues tiene que ver solamente o tendría que ver directamente solo con sus derechos político-electorales. Sin embargo, en estos esquemas de diálogo a los que yo me he referido, sí buscamos escuchar acerca también de otras problemáticas que ustedes tienen. Tratamos de acompañar sus causas. Ahora mismo, en días pasados, nos sumamos a un trabajo colaborativo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que a través de la proyección de un documental mostró la vida de una mujer trans. Entonces, de esa manera acompañamos también las causas de la comunidad. Entendemos que antes de las violencias en materia política tienen otras violencias a las cuales se están enfrentando. Entonces, lo que buscamos desde el OPLE es, en lo que nos compete, abonar al ejercicio de sus derechos político-electorales, pero también acompañamos agendas que ustedes tienen, ¿no? Así como se me ocurre quizás citar los ejercicios participativos que tiene el INE con las infancias y las adolescencias a través de las consultas infantiles y juveniles, que si bien es cierto, lo que buscan es crear una cultura de participación en la niñez, en las infancias, los resultados de esas consultas trascienden en agendas públicas que son llevadas a instituciones que se encargan de atender pues precisamente esas problemáticas. Aprovechamos los ejercicios que construimos y tratamos de encauzarlos a donde deben ser. ¿Y en el momento ahorita hay algún plan o algún proyecto de participación para la población? Pues sí, de hecho, esta dinámica de proceso electoral nos permite tener una participación también activa de la sociedad en la organización de los procesos. Por ejemplo, ahora que arranque nuestro proceso electoral, a más tardar el 10 de noviembre, se emitirán 2 convocatorias. La primera tiene que ver con la conformación de los órganos desconcentrados para el caso de este proceso que va a atender gubernatura y diputaciones locales. Estos órganos desconcentrados son los consejos distritales. Ahí, si bien es cierto, su estructura orgánica condiciona a cierta identificación de perfiles. También hay cargos que tienen un perfil ciudadano, como son las consejeras y consejeros distritales. Ahí hay una oportunidad no solo de participación, también es una oportunidad laboral porque es un quehacer remunerado. Y la segunda convocatoria tiene que ver con observación electoral, donde cualquier ciudadana y ciudadano, a partir del cumplimiento de ciertos requisitos que establece el INE, puede registrarse, puede capacitarse y puede obtener su acreditación para observar el proceso. Al final de la observación viene un momento de la elaboración de un informe que, aunque no es vinculante, pues sí nos permite a las autoridades también generar de mejor manera nuestro trabajo. Entonces, al menos ahí hay 2 posibilidades. Ya entrado el proceso, habrá una convocatoria para la función de supervisión y capacitación electoral, que son estas personas por parte del INE las que se encargan de conformar y capacitar la mesa directiva de casilla, pero como figura espejo en los soples también hay estas contrataciones que lo que van a hacer estas personas como supervisoras o como capacitadoras es acompañar este trabajo del Instituto Nacional y en su momento las tareas de asistencia electoral. Entonces, bueno, sí, la verdad hay mucho movimiento en los próximos meses
y en consecuencia pues oportunidades no solamente para la población LGBT, sino para que aquellas personas que estén interesadas en saber cómo se preparan y cómo se desarrollan los comicios, pues puedan estar adentro del OPLE Veracruz. Perfecto. Otra pregunta, doctora. ¿Qué es y cómo trabaja la unidad de género de la cual usted es digna titular? Gracias. Del OPLE? Por supuesto, bueno, también me permito ahí mencionar que administrativamente el organismo cuenta con direcciones ejecutivas y unidades técnicas. En el caso de la Unidad Técnica de Igualdad de Género e Inclusión, es una área pues de relativa reciente creación, y lo que busca es poder proponer al Consejo General pues una política, una agenda de género, de inclusión. Tratamos de incidir en que las actividades, en las acciones que realiza el OPLE Veracruz pues estén transversalizadas por una perspectiva de género. Y bueno, ya de manera muy particular tenemos funciones asignadas para atender también los casos de hostigamiento y acoso que tanto a nivel laboral o sexual puedan presentarse en el organismo. Lo cierto es que materialmente pues apoyamos o estamos dando acompañamiento a la Comisión Permanente de Igualdad, a estos colegiados que yo me refería, se integran por consejeras y consejeros y que coadyuvan con el Consejo General. Y desde ahí la verdad es que hay también una cantidad de proyectos que nos permiten pues generar acercamientos con la población, con la sociedad en general, y de esa manera no solamente, reitero, tener un acercamiento en temas político-electorales, sino también conocer la agenda de estos sectores. ¿Y la Comisión de Igualdad qué es? ¿Cómo trabaja? Ok, bueno, este colegiado actualmente se encuentra integrado por 3 consejerías electorales, 2 consejeras y un consejero. Está presidida por la ingeniera Mabela Cered Hernández Meneses, que es consejera electoral del OPLE. Y bueno, pues en este documento, en este plan anual de trabajo que fue aprobado al inicio de la instalación, al inicio de la gestión de la comisión, pues se procuraron actividades, particularmente en el caso de la comunidad LGBT, el generar encuentros, reitero, para diagnosticar los elementos de participación política de la comunidad, y seguramente en próximas fechas estaremos organizando un parlamento juvenil LGBT que lo que busca pues es darle voz a las y los jóvenes de la comunidad, de tal manera que puedan además interiorizar cómo ocurren los procesos legislativos y de esta manera pues animarles a participar o ejercer sus derechos político-electorales. Pues muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Ha sido un honor tenerla en este espacio y adentrarnos un poquito más en lo que son las cuestiones electorales, pero también darnos cuenta de que los organismos descentralizados sí cumplen con la normatividad del marco jurídico general del país, de la entidad, pero que también están luchando por los derechos humanos. Por supuesto, la verdad es que hablar de temas electorales pues es hablar de pues una forma de vida. Al final la democracia, eso es lo que es. Por supuesto que como organismo constitucionalmente autónomo, el OPLE Veracruz se rige por un principio además de imparcialidad, de independencia, y pues siempre estaremos en la búsqueda de garantizar los derechos de las personas, concretamente los derechos político-electorales, porque bueno, pues como lo hemos charlado, eso permitirá también pues mejores formas de convivencia política y en consecuencia del acceso y del ejercicio al poder público. Pues muchísimas gracias por su presencia, doctora. Ha sido un honor tenerla en este espacio y seguiremos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias, doctora. Gracias.